En la clase anterior, también virtual, habíamos empezado hablando de lo que es la planeación del proceso de auditoría. Se han hecho los comentarios y las explicaciones pertinentes respecto a este tema. Y hoy vamos a continuar porque habíamos quedado por empezar en el subtítulo número 3. Entonces, por favor, los que tienen su material, ténganlo a la mano. Y los otros que posiblemente no lo tengan, estén atentos a la pantalla porque ahí está también expuesto o visible el tema que vamos a desarrollar o vamos a continuar desarrollando el mismo en esta clase. Entonces, para empezar, ¿pueden apreciar lo que está en la pantalla, chicos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, hablemos de las etapas del proceso de planeación de auditoría. Lógicamente, en forma estricta diríamos subetapas, porque la planeación es una etapa del proceso de auditoría. Y lo que vamos a hacer ahora es subetapas del proceso de planeación de auditoría. Ahora, nuestro copiadito menciona, la planificación puede dividirse en dos etapas o momentos distintos. Entonces, esta situación nos menciona implícitamente de que en esta etapa habría dos subetapas. Ahora, al respecto, menciona que en la primera se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo a base del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a auditar, denominada planeación estratégica. Entonces, la primera etapa se denomina planeación estratégica. Pueden adoptar o puede adoptar otros nombres, tal vez una planeación inicial, preliminar, etc. Pero nosotros la estamos denominando por la teoría general de la auditoría como planeación estratégica. Y continúa indicando que, mientras que en la segunda, en este caso segunda etapa, se define la estrategia mediante la determinación de los procedimientos específicos a aplicar por cada componente, o si ustedes quieren, para cada componente, y la forma en que se desarrollará el trabajo en las siguientes etapas del proceso. Esta segunda subetapa, como dice el copiadito, se la denomina planeación detallada. Hasta acá diremos que en la planeación o etapa de planeación existen dos subetapas. La primera, la planeación estratégica, y la segunda, la planeación detallada. Aclarando lo que se mencionaba también en este párrafo, que en la primera etapa se define el enfoque global y general de la auditoría en base al conocimiento que el auditor tenía acumulado de auditorías anteriores o posiblemente de la información que obtiene durante la etapa, en este caso, de inicio de la auditoría. Mientras que en la segunda etapa, en la etapa de planeación detallada, igual se define la estrategia, pero ya no a nivel global de todo lo que es la auditoría, sino se define las estrategias o el enfoque de auditoría para cada uno de los componentes que integran los estados financieros. Entonces, también habíamos mencionado en nuestras clases anteriores, el enfoque de auditoría se lo puede realizar en base a ciclos de operaciones. Un ciclo de operaciones involucra a varias cuentas. ¿Aclaró? Como también el enfoque de auditoría puede realizarse en función a los rubros o componentes de los estados financieros. Es decir, se definen estrategias específicas, por ejemplo, para examinar el efectivo y sus equivalentes, o para las cuentas y efectos a cobrar. Entonces acá la planeación se hace más detallada, ya no en función, digamos, en forma general para todo lo que es la auditoría, sino que para cada componente, para cada rubro, o en el peor de los casos, o mejor de los casos, según corresponda, para un ciclo de transacciones.
que involucra a varias cuentas o a varios rubros. Con ese antecedente se aclara en el copiadito de la siguiente manera. En el primero de ellos se define cuál será la estrategia a seguir en base al conocimiento e información mantenida del ente a auditar, denominado planificación estratégica. Estamos reiterando, o se reitera la explicación que ya hicimos. En el segundo momento, o segunda subetapa, si ustedes quieren, luego de definir la estrategia global de auditoría, se discriminan para cada uno de los distintos componentes o áreas cuáles son los procedimientos a realizar para completar esa estrategia y se detalla cómo se llevarán a cabo y por consiguiente se la denomina planificación detallada. Entonces, con estos antecedentes y considerando y mencionando obviamente las dos subetapas, podemos hablar de cada uno de ellos considerando los aspectos que se deben tomar en cuenta en dichas etapas. Y empecemos hablando de la planificación estratégica. Decía, define la estrategia global a seguir. Reúne el conocimiento acumulado del cliente. La información adicional obtenida como secuencia de un primer acercamiento a las actividades ocurridas en el periodo a auditar y resume este conocimiento en la definición de las decisiones preliminares para cada componente. Bueno, en ese caso se define el enfoque global, general de auditoría en base al conocimiento acumulado u obtenido. Pero al finalizar esta subetapa, ya se determinan algunas directrices para la subsiguiente etapa en la cual se van a definir las estrategias para cada componente en particular. Entonces, continúa la exposición de nuestro texto. Para simplificar la planificación de auditoría, cada ente se divide en partes manejables, denominadas componentes. Lo que habíamos comentado en algún momento cuando exponíamos algunos de nuestros temas preliminares y en pizarra. ¿Recuerdan ustedes? Había un esquema general o digamos, una figura grande que lo dividíamos en partecitas pequeñas, en forma horizontal, vertical, transversal, de arriba para abajo, de abajo para arriba, o de arriba, etc. O de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, esa es la tarea inicial que se realiza para definir el enfoque de auditoría en forma detallada o específica para cada componente. Entonces, el componente es una partecita pequeña. Lo recomendable es que sea la más pequeña de todo el, digamos, conjunto de elementos sujetos al examen. Por ejemplo, tenemos el clásico balance general. El balance general es un estado financiero que representa un todo sobre la evolución del patrimonio de una entidad. Entonces, ese todo que es el balance general, primeramente lo vamos a dividir en 3 capítulos o en 3 elementos, como dice el nuevo marco conceptual. Entonces, esos 3 capítulos o elementos es el activo, pasivo y patrimonio. Entonces, el activo es un componente del balance general, pero más pequeñito. ¿Está claro? El pasivo de la misma manera es otro componente. El patrimonio es otro componente. Inicialmente ese balance lo he dividido en 3 partes que se denominan capítulos, elementos y desde el punto de vista de auditoría lo vamos a denominar un componente más de los estados financieros, y en este caso del balance general. Pero no nos detenemos ahí.
Vayamos a ver como ejemplo el activo. El activo es una, tercera parte del balance general. Queremos apreciarlo de esa manera. Sin embargo, sigue siendo grande. Entonces, lo que hacemos es a ese activo, a ese capítulo activo, a ese elemento activo, lo dividimos en partecitas más pequeñas. Entonces, lo primero es que, y desde el punto de vista de la técnica contable, el activo se divide en dos grupos. El grupo del activo corriente y el grupo del activo no corriente. Entonces, el activo hemos dividido ya en dos componentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero, del conjunto de estados financieros, un componente es el balance general. Luego, ese balance general se divide en tres partes y tiene tres componentes que se llaman activo, pasivo y patrimonio. Luego se sigue dividiendo en partecitas más pequeñas y hablamos a manera de ejemplo del activo. Y el activo lo dividimos en dos partes pequeñas, que es el activo corriente y el activo no corriente. No nos detenemos ahí. Ahora tenemos o tomamos, diremos, como a punto de análisis a uno de esos dos elementos del activo. Hablemos del activo corriente. El activo corriente sigue siendo grande. ¿Está claro? Entonces, lo que hacemos para el propósito de definir estrategias específicas, ese activo corriente lo seguimos dividiendo en partecitas más pequeñas. ¿Y cuál es su división? Ya lo conocemos desde el punto de vista de la técnica contable. Sabemos que el activo corriente está conformado por el efectivo y equivalentes, que es un componente del activo corriente. Otro componente del activo corriente, las cuentas y efectos a cobrar. Otro componente del activo corriente, las existencias o inventarios. Entonces, hasta acá, ese activo corriente lo hemos dividido en tres partecitas pequeñas. Y teóricamente, cuando más pequeño es el elemento sujeto al examen, es más fácil manejarlo, más fácil examinarlo. Entonces, hasta aquí hemos llegado hasta un nivel, creo que es cuarto nivel de dividir en partes lo que es el balance general. Ahora, si bien el activo corriente ya está dividido en tres partes, no nos detenemos ahí. Vamos a seguir dividiendo cada una de esas tres partes. Hablemos ahora del efectivo y equivalentes, que es un componente del activo corriente. Entonces, ¿qué cosa compone? ¿De qué está conformado el efectivo y equivalentes? Entonces, ese rubro, ese grupito técnicamente denominado rubro, se sigue dividiendo en partecitas más pequeñas. Y nosotros sabemos que el efectivo y equivalente está conformado por el efectivo en caja, un componente de ese grupo o de ese rubro. Luego el efectivo en bancos, otro componente de ese rubro. Luego las inversiones temporarias, que tendrían la categoría de efectivo y equivalentes de pronta realización, máximo a 90 días. Entonces, el efectivo y equivalentes lo hemos dividido en tres grupos. Entonces, a nivel de cuentas, y sería en este caso, ¿no es así? La cuenta caja es más fácil de examinarlo que conjuntamente con bancos y las inversiones temporarias. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer un examen objetivo detallado, es mejor dividir el objeto del examen en partecitas, lo más pequeño posible para su apropiado examen. Inclusive podemos llegar a lo siguiente. Podemos hablar del efectivo en caja. El efectivo en caja puede estar conformado por el efectivo en moneda nacional o en moneda extranjera.
Ya lo hemos dividido en dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ese hecho se denomina dividir el objeto de auditoría en partes lo más pequeños posibles. A esas partecitas pequeñas o pequeños posibles que mencionamos, se los denomina componentes. Y es más fácil examinarlos. Es más fácil sacar conclusiones producto del examen sobre esas partecitas pequeñas. Y esos resultados se infiere a todo el componente, a todo el grupo, hasta llegar a todo lo que es el balance general. ¿Está claro, chicos, en qué consiste esa tarea, esa actividad de dividir los objetos de auditoría en partecitas pequeñas? ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Está bien, licenciado. Muy bien. Entonces sigamos con la lectura para hacer las explicaciones correspondientes. Decíamos, ¿no? Para simplificar la planeación de auditoría, cada ente se divide en partes manejables denominadas componentes. Y aquí aclara, ¿no? Un componente puede ser una partida de un estado financiero o una parte del mismo, un grupo de transacciones dentro de una o más partidas, o la exposición de un ítem en las notas a los estados financieros. El proceso de identificación de componentes debe reflejar una perspectiva de arriba hacia abajo, concentrándose en los asuntos significativos. Entonces, teóricamente, y posiblemente ustedes en el curso anterior, durante la explicación que les hacía el profesor para definir el enfoque de auditoría, siempre dicen ellos, el enfoque tiene que ser de arriba hacia abajo. ¿Eso qué significa? Significa lo que acabamos de explicar. De arriba, partimos de lo grande que eran el conjunto de estados financieros, lo dividimos entre balance, estados de resultados, estado de patrimonio neto, evolución de patrimonio neto, estado de resultados acumulados, etc. Luego sigue siendo grande. Bajamos un poco más en el balance, lo dividimos activo corriente, activo no corriente, y así como hemos explicado. A esa forma de trabajar y definir y llegar, mejor dicho, hasta aquellas partecitas más pequeñitas, hasta aquellos componentes más pequeñitos, se denomina enfoque de arriba hacia abajo. Y a nivel de la empresa ocurre lo mismo. Se puede igual segmentar, dividir la estructura organizacional. A nivel de empresa, una empresa X, cualquiera. Toda empresa tiene su parte administrativa, su parte operativa. La parte administrativa tiene otros componentes, la operativa tiene otros, etc. Siempre es recomendable hacer la división o separarlo en elementos o componentes a cada objeto sujeto al examen o análisis. Y repito, a eso se denomina enfoque de arriba hacia abajo. ¿Está claro, chicos? Sí, lice. Sí, Lice. Excelente. Ahora hablemos de algunas actividades que se desarrollan en la etapa de planeación estratégica. Primero dice entrevistas preliminares. ¿A qué se refiere? La comprensión del negocio del ente es fundamental para realizar una planificación efectiva y una auditoría eficiente. ¿Qué queremos decir con esto? En el caso de una primera auditoría, estas entrevistas son sumamente importantes para que el auditor lleve a cabo la planeación de su trabajo con la obtención de resultados satisfactorios. Aclarará los objetivos del trabajo a desarrollar, así como las características particulares de la entidad a ser examinada. Entonces, es obvio, ¿no? Siempre obtenemos información preliminar
antes de iniciar un trabajo. ¿Y cómo obtenemos? Con entrevistas también preliminares con los personeros legales de la entidad oficial. Ahora, el auditor necesita tener cierto nivel de conocimiento de la industria y el negocio del cliente, que le permita identificar los eventos, transacciones y prácticas que a su juicio puedan tener un efecto significativo sobre la información financiera y pueda obtener dicho conocimiento luego vamos a ver de dónde puede obtener ese conocimiento o información. Entonces, cuando dice que el auditor necesita tener cierto nivel de conocimiento de la industria y el negocio del cliente, ¿qué significa eso? Antes de realizar el trabajo, obviamente en la etapa de planeación estratégica, antes de hacer el trabajo de campo, tiene que tomar conocimiento de la industria del cliente. ¿A qué se refiere la industria del cliente? Por nuestros estudios en administración, principalmente estratégica, se habla de los diferentes tipos de industria. Se habla de la industria del turismo, se habla de la industria de las confecciones, se habla de la industria petrolera. Entonces, industria no es sinónimo de fábrica, transformación, no. En este caso se lo va a entender como se menciona en la teoría de la estratégica. A industria se la entiende como el ramo o grupo o área de actividad de una empresa o de un grupo de empresas. Y el negocio, ¿y a qué se refiere el negocio? Es la forma de hacer que tiene la empresa de generarse recursos, ingresos y consecuentemente resultados favorables. A eso se refiere de que el auditor tiene que conocer la industria y el negocio de la entidad cliente. Ahora, ese conocimiento lo adquirimos ¿de dónde? Y acá dice, ¿no? Nuestra copia. ¿No? La naturaleza y forma de constitución, operaciones normales y extraordinarias, política de ventas y créditos, líneas de producción, ubicación de plantas de producción, etc. Toda esta es una información preliminar que debemos obtener del cliente, como auditores, obviamente, ¿no? Partimos de la naturaleza y forma de constitución. Tenemos que tener idea clara de qué tipo de entidad es. ¿Está claro? Luego, ¿qué tipo de operaciones tiene? ¿Cuáles son sus operaciones normales? La actividad principal, si ustedes quieren. Y tal vez hay otro tipo de actividades, como dice, extraordinarias, que las clasificamos como actividades secundarias. Conocer sus políticas de ventas y créditos, cómo venden sus productos o sus servicios, sobre qué base se otorgan créditos, etc. Las líneas de producción, ¿qué líneas de producción tienen? Textiles, tal vez herramientas, en fin, ¿no? Ubicación de plantas de producción, etc. Podemos adicionar ubicación de agencias, ubicación de sucursales, relaciones con otras empresas, tal vez son empresas corporativas, etc. Son de necesario conocimiento por parte del auditor, que los tiene que obtener en la etapa de planeación estratégica. Luego, también hay información para esta etapa obtenida a partir de los informes anuales de los clientes, como también de los accionistas o socios de la empresa. Luego, es imprescindible revisar las actas de asamblea de accionistas o asamblea de socios, como también del consejo de administración y de los comités importantes. Cuando la empresa es mediana o grande, tiene pues diferentes comités. Habrá un comité de
si ustedes quieren, de fiscalización y control, que muchas veces los denominan un comité de vigilancia. Y entre ellos habrá un comité de auditoría que se encargue de contratar a los auditores, qué sé yo. Claro, todos ellos cuando se reúnen elaboran actas y el auditor tiene que hacer una lectura de esas actas, porque en muchas de ellas se definen políticas contables, políticas de crédito, etc. Luego, también hay información contenida en informes internos de administración financiera por el periodo actual y los anteriores. Sabemos nosotros que las empresas, las unidades económicas, tienen su parte administrativa y su parte operativa. Y en esas áreas generalmente se elaboran informes mediante el cual dan a conocer a la gerencia, a las autoridades superiores de la empresa, los resultados del desarrollo de sus actividades administrativas, operativas y de otra índole. Entonces, esos informes pueden contener información llamativa, no bien llamativa, importante, información imprescindible para llevar a cabo las auditorías financieras. Asimismo, dice, esa información que será utilizada en la etapa de planeación puede ser obtenida a partir de los papeles de trabajo de la auditoría del año anterior y otros archivos pertinentes. Regularmente hay diferentes archivos en una empresa y no solamente los archivos de auditoría. Está claro, pues dice, y otros archivos pertinentes. Asimismo, la información puede ser obtenida a través del personal de la firma responsable de proporcionar al cliente servicios diferentes al de auditoría que provean información sobre asuntos que puedan afectar a la auditoría. Bueno, acá parece un enredo la redacción, no es así, pero sin embargo hay firmas de auditoría que también prestan servicios de consultoría en materia social, laboral, tributaria, comercio internacional, etc. Entonces, es posible que la misma firma u otras firmas hubieran prestado esos tipos de servicios de consultoría a la empresa. Entonces, esos informes o ese personal de las firmas que han prestado el servicio de consultoría pueden proporcionar información al auditor externo para definir su enfoque de auditoría. Bien, luego también hay información que emergen de las entrevistas, discusiones con el personal administrativo del cliente. Bueno, acá la redacción parece fuerte, ¿no? Es obvio, el auditor va a tener entrevistas con el personal de la empresa sujeto a auditoría. Dice discusiones, no una discusión acalorada, no, sino una conversación que pueda servir al autor para reunir información, para definir el enfoque de auditoría. ¿Está claro? Luego, también se puede consultar para obtener dicha información los manuales de políticas y procedimientos del cliente. Entre ellos, puedo mencionar, por ejemplo, el manual de personal, el manual de cuentas, el manual de los sistemas de producción, etc. Asimismo, fuera de la empresa podemos conseguir información en las publicaciones o revistas especializadas del ramo en el cual la empresa desarrolla sus actividades, ¿no? Hay diferentes publicaciones, ¿no? Por ejemplo, el clásico, Construcción y Presupuestos, hay una revista que publican los precios, a veces hacen
artículos sobre alguna empresa constructora, etc. O había una publicación antes que se denominaba Nueva Economía. Publicaba información, logros, metas, objetivos de empresas privadas. Hay diferentes tipos de publicaciones que también sirven como fuente de información para el auditor para definir sus estrategias de auditoría. Luego, también dice acá consideraciones del estado de la economía y su efecto en el negocio del cliente. Entonces, el auditor no solamente tiene que obtener evidencia, digamos, de fuentes escritas, internas, externas, no, también tiene que obtener información del medio ambiente en el cual se desarrolla la empresa. Por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación muy particular, una situación de problemática social crítica. El auditor debe también conocer este tipo de situaciones y ver cómo afecta a las actividades operativas de su cliente, ¿no? También las épocas en las que hay inflación, en las épocas en las que hay deflación, o en las épocas cuando hay estancamiento de la economía, o cuando hay problemas sociales como los actuales. El auditor tiene que estar pendiente de esas situaciones, porque este tipo de situaciones afectan al desarrollo normal de las operaciones de las empresas. Y finalmente, el auditor debe visitar, como dice acá, visitas al local e instalación. Tiene que, no con el propósito de hacer una inspección, no, sino de conocer, de visitar el local donde funciona la parte administrativa, la parte operativa, la parte de producción, o tal vez cualquier otras instalaciones que pueda tener la empresa. ¿Está claro hasta acá de dónde podemos obtener información? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Muy bien. En esta etapa pueden presentarse aspectos o puntos de atención especial relacionados a. Bueno, antes de desarrollar eso. Habiéndose efectuado este estudio, este análisis y identificación de las fuentes de información, podemos como auditores identificar algunos aspectos, algunos puntitos o fuentes de información que va a tener efectos sobre el proceso de auditoría y por consiguiente van a ser importantes su conocimiento, su investigación, su análisis. Y a eso se denomina puntos de atención especial para el auditor o para el proceso de auditoría. Y por consiguiente estaría relacionado a qué podemos observar y va a ser objeto de análisis y seguimiento aquellos cambios en la administración. Si el personal está rotando permanentemente, entonces hay problemas. La información que generen ellos no va a ser tan confiable porque hay rotación permanente de personal. O los cambios en la estructura organizacional o en las actividades del cliente. Eso sí tiene su efecto en las operaciones. Luego, se pueden apreciar posiblemente o se traducen en regulaciones vigentes del gobierno que afecten al cliente, ¿no? Cuando, por ejemplo, el gobierno define, por decirles, los locales de expendio de bebidas y de diversión solamente podrán abrir sus puertas hasta las 9 de la noche. Afecta a las empresas dedicadas a esa área. O en el caso hipotético, las mercaderías con tales características serán limitadas en su venta. No podrán vender por más de una docena a las diferentes personas. Puede darse. O en el caso hipotético, se va a crear un arancel adicional a la importación de carne. Entonces,
¿Cuál es el propósito del gobierno? Que se consuma la carne nacional y que no venga la carne extranjera a competir con la carne nacional. Va a tener la carne extranjera, la importación de carne extranjera, aranceles más altos. Y la carne nacional va a estar libre de esos aranceles. Está protegiendo la producción nacional. Entonces hay diferentes políticas de gobierno que pueden afectar a las actividades de la empresa. Luego dice, la evolución actual del negocio que afecten al cliente. Por ejemplo, me gusta mencionar para explicar este puntito lo que ha ocurrido aquellos años con el decreto 21060. Antes de ese decreto, nuestro país era un país minero. Al ser un país minero, la economía estaba en función al desarrollo de la actividad minera. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿qué ocurre? La actividad minera requiere de, por ejemplo, ropa de trabajo para los mineros, zapatos, botines para los mineros, guantes, etc. Entonces, cuando la actividad minera era regular y permanente, todos esos bienes, esa ropa de trabajo para los mineros, era pues demandado por la actividad minera y tenía harto, no digamos harto, entre comillas, ¿no? Sino tenía un movimiento o rotación acelerada. Había mayor movimiento. Entonces, había empresas que se dedicaban a traer este tipo de artículos, a fabricarlos o a producir esos artículos. ¿Está claro? Pero con el 21060, la actividad minera ha caído, se ha relocalizado mineros, se los ha despedido con el nombre de relocalización. Se han cerrado las minas. Entonces, también, bueno, no digo también, esta situación política ha afectado a la producción minera, ha afectado en los ingresos del Estado, como también a las empresas relacionadas a la actividad minera. Aquellas empresas que importaban, comercializaban ropa para los mineros, ropa de trabajo, o botines, guantes, herramientas, etc., ya no tenían ventas. Ha afectado. Muchas de esas fábricas que producían zapatos especiales de seguridad para los mineros han cerrado, se han declarado en quiebra, ha caído totalmente la economía. Entonces hay ese tipo de situación. ¿Está claro? Luego, las dificultades financieras o problemas de contabilidad actuales o pendientes. Toda empresa, no digamos que siempre va a tener dificultades financieras. Puede tener dificultades financieras. Ya, por ejemplo, una empresa sabemos que trabaja con capital de trabajo prestado, capital de trabajo ajeno. Se presta de los bancos, por decir, eso es capital ajeno. Pero no puede pagarlos. Permanentemente o en forma reiterativa está refinanciando su deuda. Pide nuevo plazo, nuevas cuotas, etc. No puede pagar. En ese caso es una dificultad financiera. Si en una empresa observamos ese aspecto, es posible que los estados financieros o la información contenida en los estados financieros no sea confiable. O en el caso hipotético, como dice, problemas de contabilidad actuales o pendientes. Muchas veces, cuando la empresa regularmente cambia de contadores de forma permanente, constantemente, entonces su información contable no va a ser, pues, confiable, va a haber problemas. O tal vez sus políticas contables no están adecuadamente definidas y se convierte en problema. Puede ser actual o pendiente de solución que se arrastra de años anteriores, etc. Otro aspecto, existencia de partes relacionadas o entidades vinculadas.
Hay empresas que tienen partes relacionadas. ¿Qué significa una parte relacionada? Que una empresa tiene inversiones en otra empresa y esas inversiones son mayoritarias sobre la otra empresa y puede controlar a la otra empresa. Entonces, una parte relacionada o una empresa corporativa, dos o más empresas, o empresas vinculadas. Muchas veces hay operaciones entre ese tipo de empresas relacionadas y el tratamiento contable muchas veces no es suficiente para reflejar el movimiento de sus operaciones. Y también se convierte en un problema y puntos de atención para la gerencia o el gerente de auditoría. Luego, apertura, cierre o clausura de los locales o instalaciones de plantas de producción puede ser o de ventas. Tiene su efecto y tiene que llamar la atención al auditor. Luego, cambios recientes en la tecnología, en tipos de productos o servicios y métodos en producción o distribución. Y esto nos recuerda que cuando una empresa adopta una forma de producción, una forma de generar su información, una forma de control interno, una forma de depreciación, una forma de amortización, tiene que mantenerse continuamente o permanentemente, no se debe alterar de un periodo a otro. Y en cuanto a la tecnología, de la misma manera, la tecnología afecta a las actividades de la empresa. Por ejemplo, los sistemas computarizados o informáticos sirven para el desarrollo empresarial, pero están en constante cambio y mejora. Si en la empresa estamos todavía con sistemas de la década del 90, digamos, o 2000, entonces hay problemas. Estamos en desventaja como empresa con otras. Y consecuentemente la información que generen esos sistemas no va a ser tan confiable y se convierte en un área crítica para el auditor. Luego, los cambios en el sistema de contabilidad, en el sistema de control interno, también son puntos de atención para la gerencia de la entidad que está auditada. Entonces, eso a manera de ejemplo. ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Bien, ahora hablemos del subtítulo 4.2, conocimiento de la entidad y conocimiento acumulado. Se debe identificar, dice, las principales unidades operativas que tienen importancia para la auditoría y tomar las decisiones que sean necesarias respecto al alcance de nuestra auditoría en cada una de ellas. Entre los temas que se pueden considerar para su identificación están las siguientes. En este caso nos referimos a la forma de la organización empresarial. Y considerando ese aspecto podemos identificar las divisiones o departamentos, secciones importantes. Las unidades en distintas áreas geográficas y principales unidades administrativas u operativas que puedan ser identificadas por función, ¿no? En función a lo que hacen. Todo eso tiene que ser de conocimiento del auditor y se convierte en lo que se mencionaba como el conocimiento de la entidad o el conocimiento acumulado, es decir, el conocimiento que ya teníamos al respecto. Ahora, conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas y objetivos a cumplir. Este conocimiento ayudará al auditor a identificar las áreas de riesgo potencial que podrían existir en el ente. Para obtener este conocimiento se realizarán visitas a las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener información general de las actividades y procesos observados, con la identificación de los más relevantes e indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad. Es decir, familiarizarse plenamente
de cómo funciona la empresa. Entre los puntos que se pueden considerar según corresponda están los siguientes. Características de los bienes o servicios que vende o presta la entidad. Métodos de comercialización de los bienes o servicios. Plazos de crédito y contratación. Garantías, etc. Procedimientos de producción. Procedimientos de distribución y almacenamiento. Naturaleza de las compras de bienes y servicios. Existencia de contratos especiales con clientes, proveedores o empleados. Existencia de proyectos de construcción o desarrollo a largo plazo. Evaluación de los presupuestos operativos y de inversiones. Nuevas tecnologías. Reestructuraciones de la entidad y otros aspectos. Determinación del grado de confiabilidad de la información producida. En este caso, a través del sistema contable, diríamos nosotros, porque ese es el aspecto que nos interesa. Para ello, dice, hay que considerar la estructura orgánica y funcional de las unidades de administración financiera. Y estos pueden revelar un efecto importante respecto a la integridad y confiabilidad de la información financiera producida y su relación directa con el volumen de proyecciones de las operaciones que se desarrollan en una entidad. Entonces, esto se refiere principalmente para nosotros a su sistema contable. Y la seguridad o mecanismos de seguridad que hayan implantado en ese sistema contable. Para el efecto será necesario considerar, entre otros, los siguientes aspectos. Estructura y tamaño de las entidades de administración financiera de la entidad, a fin de calificar la integridad y confianza de la información financiera producida. Organización y responsabilidades del jefe de la unidad financiera, así como de las áreas de competencias relacionadas con la planificación y administración financiera. Grado de centralización o descentralización de las actividades financieras contables. Responsabilidades de la información financiera definida para las unidades operativas. Entonces, son los aspectos que deben considerarse para un adecuado o una adecuada definición del enfoque de auditoría. El conocimiento adquirido en trabajos de auditorías recurrentes, es decir, anteriores y lógicamente la actual, para un ente en particular, tiene un valor agregado que debe aprovecharse en años sucesivos o posteriores. En una auditoría recurrente, ya sabemos que es una auditoría recurrente porque se ha explicado, se acumulan conocimientos sobre el negocio, su medio de control, su administración y sus sistemas de información, contabilidad y control. Además, la evidencia de auditoría obtenida como parte de exámenes anteriores, por lo general, continúa teniendo relevancia. Bueno, eso es lógico, ¿no? Lo que ya lo teníamos, ya lo conocíamos, nos sigue siendo de utilidad en las auditorías siguientes. ¿Está claro? Bien. Obtención de información adicional. Entonces, es lo nuevo que se obtiene para llevar a cabo una auditoría de la última gestión, o si ustedes quieren, de la presente gestión. Vamos a apropiar, sería de la última gestión. ¿Así? Entonces, ¿a qué se refiere? La información adicional necesaria estará en función a los siguientes aspectos. Primer puntito, antecedentes y motivo de la auditoría. ¿Por qué y para qué se está haciendo la auditoría? Luego, objetivos y alcance de la auditoría que debe estar adecuadamente definido. Definir los términos de referencia estipulados en el contrato.
¿Cuáles son las responsabilidades que el auditor asume respecto al trabajo, respecto a la emisión de informes, responsabilidades legales que podría acarrearse, etcétera? Luego, la naturaleza y oportunidad de los informes u otras comunicaciones con el cliente que se esperan durante el compromiso. Compromiso como sinónimo de encargo, como sinónimo de el trabajo de auditoría. Conocimiento de la entidad y su base legal. Estudio de los estatutos, actas y resoluciones del directorio, etc. No requiere comentario porque ya se ha realizado los mismos anteriormente. Luego, las principales políticas contables adoptadas por el cliente y los cambios que ocurran en ellas. Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de los sistemas de información computarizados. Ustedes saben que los sistemas de información computarizados tienen que tener cierto grado de seguridad. Y a eso se refiere ese punto. El efecto en el trabajo de nuevos pronunciamientos de contabilidad o auditoría. Sabemos que las normas de carácter profesional que orientan a nuestra profesión están en constante cambio. Obviamente no todas se aplican en Bolivia. Sí, pero hay que estar pendiente y al día de esos cambios. Luego, analizar el negocio de venta y sus riesgos inherentes. Los riesgos inherentes, en este caso, se refieren no al riesgo inherente de la auditoría, sino al riesgo inherente de las actividades operativas de la empresa, del negocio del ente. ¿Está claro? Ahora, comprensión de la situación económica del ente. Ya sabemos cómo. Factores que influyen sobre el éxito o fracaso. El efecto de las condiciones económicas y políticas del momento, etc. Son aspectos que influyen en el desarrollo empresarial. Transacciones importantes y conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a cumplir por parte de la entidad. Analizar el ambiente del sistema de información y procesamiento de datos, cambios que pueden presentarse en dichos sistemas, etc. Analizar el ambiente de control. El ambiente de control refleja la actitud y compromiso que tiene la administración para establecer un clima positivo a la implantación y ejecución de operaciones controladas de la entidad. Un ambiente de control fuerte permite depositar confianza en los controles, mientras que en un ambiente de control débil no lo permite. Para determinar el grado de confiabilidad que se espera obtener de los sistemas de contabilidad y control interno, riesgos inherentes y ambiente de control. Esto hemos explicado cómo se hace la evaluación de control interno, pero en el tema específico vamos a volver a repetir. Acá no requiere mayor comentario. Luego, como dice acá, matriz de evaluación preliminar de riesgo de auditoría. Esto se refiere a la matriz de riesgo de auditoría específica, del cual hemos hablado ya en temas anteriores, y lógicamente cuando veamos el tema específico del riesgo vamos a volver a hablar del mismo. Eso lo dejaremos para adelante. Luego, grado de confiabilidad en la información financiera. ¿Cuál es el grado de confiabilidad en la información financiera? Eso depende del sistema de control interno contable que haya adoptado la empresa. Luego, revisión analítica de los estados financieros. Es una actividad sustantiva o de procedimiento sustantivo aplicado sobre los estados financieros de la empresa. Y dice que en el mismo se hace la revisión de los puntos relevantes del informe de auditoría y control interno de la gestión anterior y el estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores. Y todo ello se puede identificar a través de la evaluación o revisión analítica de los estados financieros. Luego, la determinación de los niveles de materialidad para fines de la auditoría e identificación de cuentas significativas de los estados financieros.
Este también es todo un tema, lo que es la materialidad o nivel de significación de la información contenida en los estados financieros, que es un dato importante para definir el enfoque de auditoría. Luego, puntos de interés para el examen, las condiciones que requieren atención especial, tales como posibilidad de fraude, error material o las operaciones con entidades vinculadas. Hemos comentado que desde luego son puntos de atención para el gerente de auditoría. Determinación de unidades operativas y decisiones de planificación para las unidades operativas, ¿no? Cuando dijimos que la estructura organizacional también se divide en partecitas manejables, en este caso en unidades operativas, y cómo se han definido, en este caso, las actividades de planificación en dichas unidades operativas. Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la siguiente fase de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a ser mi examen? Va a ser en base a ciclo de transacciones, entonces un componente será un ciclo de transacciones. O tal vez en función a cuentas. Una cuenta, clientes. Entonces, para ello se toman decisiones preliminares. Luego, posibles cambios de énfasis sobre áreas específicas de la auditoría. Muchas veces, al llevar a cabo el trabajo de campo, en la etapa de ejecución, obviamente, al realizar el examen de un componente, puede existir la necesidad de que se amplíen con mayores procedimientos, o se limiten algunos procedimientos, o se dejen sin efecto algunos procedimientos y se adopten nuevos procedimientos. Entonces, eso se refiere cuando dice los posibles cambios de énfasis sobre áreas específicas de la auditoría. Luego, la naturaleza y alcance de la evidencia de auditoría por obtener. La naturaleza y el alcance de la evidencia de auditoría a obtener depende de la evaluación del riesgo de auditoría. Eso es parte de un tema, pero que también ya lo hemos explicado en pizarra, inclusive en nuestras clases presenciales. El trabajo de los auditores internos y el grado de su implicancia, si la hubiera, en la auditoría. Hay empresas o entidades que pueden tener una unidad de auditoría interna, una oficina de auditoría interna o un auditor interno. Entonces, cuando el auditor externo lleva a cabo su labor, en este caso una auditoría financiera, tiene que tomar en cuenta el trabajo de los auditores internos y el grado de independencia y la calidad de su trabajo y su implicancia, dice, en las actividades operativas de la empresa. En este caso, si la hubiera en la auditoría. ¿Qué significa? También puede tener efecto ese trabajo de los auditores internos en el trabajo del auditor externo. Luego, la intervención de otros auditores en la auditoría de subsidiarias o sucursales del cliente. Esto se da en las empresas corporativas. Posiblemente nosotros estamos haciendo la auditoría a la empresa principal, al ente matriz, y otros auditores están haciendo a la otra empresa que es subsidiaria de la empresa principal. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos y mencionar en el dictamen, en el caso de ser una empresa corporativa, indicar que las subsidiarias o las entidades relacionadas fueron objeto de auditoría por otros auditores, ¿no? Y finalmente dice, las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son las entrevistas, la observación y la revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante relacionada con el examen. Bien, hasta acá, chicos. ¿Está clara la explicación? Sí, lice. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces ya, para no cansarles, vamos a quedar acá. La próxima clase continuamos con el siguiente subtítulo. Pueden descansar y que tengan un buen fin de semana. Sin embargo, vayan estudiando porque vamos a dar nuestro examen. ¿Está claro?
¿Todo claro, Lick? Sí, licenciado. Excelente. Quedamos acá, que tengan buenas noches y un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.